Quiero que den sus micrófonos abiertos. Vamos a comentar, quiero que hoy platiquemos un poquito sobre la bendición de la esterilidad. El Señor puso en mi corazón esta semana sobre eso para estudiar un poquito de esto, y desde ayer empezamos a hablarlo de Isaías 54, que hay bendición. Dios está hablándole a la estéril en Isaías 54, y hoy empezamos con esa cita bíblica en la noche, cuando empezamos la vigilia, ¿verdad? Que hay una bendición, dice el Señor, Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada de los de la casada, ha dicho Jehová. Hay una bendición hermosa. El Señor me estaba hablando estas semanas al respecto. Incluso lo hablaba con mi hermana Sandy. Le digo yo, hay una bendición porque la Biblia menciona a 7 mujeres, 6 mujeres estériles y una séptima que dio a luz en condiciones extraordinarias, al igual que las primeras 6. Y empecé a estudiar un poquito a estas mujeres y me di cuenta que es tremendo lo que Dios hace y lo que Dios nos quiere enseñar en medio de la esterilidad. Cuando hablamos de esterilidad, no necesariamente estamos hablando de un vientre físico, ¿verdad? El tiempo de esterilidad en nuestra vida representan también, pueden ser desiertos, pero con la peculiaridad de que los tiempos de esterilidad en nuestra vida no vemos el fruto. Oramos y no vemos el fruto, no vemos la bendición. Y muchas veces hay tiempos de esterilidad muy largos y hay tiempos de esterilidad cortos, como vamos a ver. Cabal, eso me preguntaba Sandy, ¿cuántos años habrá esperado Sara para ver esa promesa? Y tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa a Abraham. Imagínense, ya tenía cuánto tiempo de estar ella siendo estéril. Y hasta 25 años después el Señor da la promesa. Y de todas esas mujeres vemos a una Sara, vemos a una Rebeca, vemos a una Raquel. Vamos a ver también a la esposa de Manoa, aunque yo creo que hoy no vamos a ver todas las mujeres, yo creo que nos vamos a quedar con 2. La esposa de Manoa, la mamá de Sansón, también Ana, la mamá de Samuel, y tenemos a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y por último, aunque no era estéril, María, pero Jesús nació en la bendición que ella recibió, también fue grande. Amén. Entonces, quiero que vayamos viendo y que vayamos aprendiendo ciertas cosas de cada una de estas mujeres. Yo creo que hoy solo vamos a tocar 2 porque hay mucho que ver acá en la vida de estas mujeres. Y es hermoso porque en Isaías 54 hablábamos ayer que tremendo es que Dios le llama a la estéril. Le dice regocíjate. Le dice levanta canción y da voces de júbilo. Y es interesante porque la mujer estéril en tiempos bíblicos era una mujer que casi podía compararse como una mujer viuda. Porque la mujer estéril era repudiada, la mujer estéril era menospreciada, era afrontada, sufría de muchas maneras. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en la ley encontramos que dentro de la lista de las bendiciones que Dios había dado a su pueblo por obedecer los mandamientos era que no iba a haber un vientre que no diera fruto. La esterilidad era parte de las maldiciones que Dios había dado por no obedecer o por no apartarse. Entonces, cuando una mujer era estéril en aquel tiempo, era una mujer que era tenida por una mujer maldita y maldita de Dios.
Entonces, vemos estas mujeres y quiero que empecemos con Sara. Pero lo interesante de esto es que ayer lo hablábamos, y como una mujer estéril el Señor la manda a ensanchar su tienda. No cabe en la lógica, porque una mujer que no tiene hijos, ni siquiera tiene marido, porque el Señor viene en Isaías le dice, no te preocupes que yo soy tu marido. Era una mujer que había sido repudiada, porque por lo general las mujeres estériles eran repudiadas, porque era tan importante la descendencia. Los hombres querían tener descendencia, y cuando su esposa le salía estéril, la repudiaban. Entonces, por lo general, las mujeres estériles quedaban solas, ¿verdad? Entonces, y es increíble cómo el Señor le dice a una mujer estéril que extienda su tienda. Es como que ahora nosotros, una mujer, póngale, que viva sola, que sea estéril, tenga su casita y viva sola, sin esposo ni nada, y venga una palabra del Señor y le dice, mira, dice el Señor, que hagas más grande tu casa. Hazla de tantas habitaciones como tú quieras, como tú consideres. Haz esto, levanta, haz esto y lo otro. Y cómo una mujer estéril va a creer, va a decir, pero ¿cómo yo hacer mi casa más grande si mi vientre está seco? Pero cuando Dios manda a hacer algo, ahí es el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos de esterilidad no son para siempre. Ahí mismo encontramos en Isaías 54:7 que dice, por un breve tiempo te abandoné. Por un breve tiempo. Eso nos habla de que el tiempo de esterilidad que el Señor permite en nuestra vida no es para siempre. Bien dice también en Isaías que no para siempre es trillado el trigo. Pero esos tiempos de esterilidad que Dios permite en nuestra vida, llámese el proceso que usted considere, ¿verdad? Cada una de nosotros es diferente. Y algo que Dorita decía, y sí me llama la atención, porque nosotros no podemos juzgar los tiempos, porque para cada una los tiempos son diferentes. Vamos a ver que a Sara le duró, después de que no solo tenía 75 años, sino que después de que Dios le da la promesa tuvo que esperar 25 años más. Imagínense eso. Pero Rebeca no. Rebeca se casó con Isaac. Inmediatamente dice, Rebeca era estéril. Vino Isaac, oró a Dios por ella y Rebeca concibió. Entonces los tiempos van cambiando dependiendo la obra o el propósito de Dios que tenga para cada uno de nosotros. Por eso es que muy importante que nosotros aprendamos a conocer los tiempos o ese tiempo de esterilidad que Dios permite. ¿Por qué? Porque es importante que dejemos a Dios obrar lo que Él tiene o quiere obrar en nuestra vida. Y vamos a ver a Sara en Génesis 11:30. En Génesis 11:30 dice que era estéril. Ahí lo confirma, que era estéril. Pero quiero que veamos que desde el capítulo 15, así en rapidito vamos a ir viendo que en Génesis 15 Dios hace el pacto con Abraham. Y le dice que le va a dar descendencia y le va a multiplicar y va a ser padre de naciones y que de él van a salir muchos pueblos. Y le dice el Señor y hace pacto con él. Pero si nos damos cuenta, aún no se había dado la señal del pacto. Solo estaba el pacto hecho, que Dios lo hizo entre su hijo y él, porque es un pacto que si ustedes recuerdan, el Señor le pidió una becerra de 3 años a Abraham, pero él se durmió. O sea que el pacto, él estuvo en cuerpo presente, pero no se dio cuenta. El pacto lo hizo Dios con su hijo, porque era Jesús el que iba, el mediador del pacto. Entonces vemos en el capítulo 15 cómo se da el pacto, pero aún no se había dado la señal en Abraham. Pero como Dios le había dado ya el pacto y le había dicho que él iba a tener una descendencia larga, vemos en el capítulo 16 a Sara cometiendo un error. ¿Por qué? Porque Sara estaba
no quería esperar el tiempo de Dios. Ella quería ayudarle a Dios. ¿Y sabe qué fue lo tremendo de ese error que cometió Sara? Que ella quería, bueno, no es que quería, sino que sin saber, ella estaba trasladándole a Agar la bendición que a ella le correspondía. Muchas veces, hermanas, tenemos que estar claros que cuando nosotros pasamos tiempos de desiertos, no es el vecino, no es el líder, no es el pastor el encargado de orar por nosotros o hacer la guerra espiritual por lo nuestro. Somos nosotras las llamadas, somos nosotras las llamadas a hacer esa guerra. Somos nosotras las llamadas por el Señor. Y Sara quería trasladarle eso a Agar. Ella pensaba que si Agar tenía el hijo y aunque lo tuviera en sus piernas, ¿cómo se llama? Ella iba a ser parte de esa bendición. Y Sara no se estaba dando cuenta que se estaba perdiendo una bendición grande, ¿verdad? Lamentablemente vemos que uno de los errores de Sara fue no esperar. Entonces, los tiempos de esterilidad nos llevan a tres cosas. A que el fruto del Espíritu Santo sea hecho en nosotros, a que aprendamos a esperar, ¿cómo se llama esto? A producir el fruto del Espíritu, a aprender a esperar en el Señor y a tener una visión espiritual de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que Dios quería crear en Sara el fruto de la paciencia. Dios quería trabajar en ella este fruto, pero ella se lo quería trasladar, porque ella quería rápido, ella quería, no sé si ya visualizaba estos tiempos de la comida rápida, pero ella quería su milagro rápido. Y a veces no nos damos cuenta que a nosotros nos pasa muchas veces. Pero el tiempo de Dios, la Biblia dice que en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas. Y es importante que nosotros aprendamos a esperar en Dios y a creerle a Dios. Porque dos de las cosas que Sara tenía fue eso. Ella no quería esperar y también tenía incredulidad en su corazón. Sara incluso es confrontada por Dios mismo. Decirle, tú no creíste. Entonces vemos a Sara queriendo hacer que la promesa se diera, pero no era el tiempo. Porque, saben, hermanas, aún no había sido hecha la señal del pacto en el cuerpo de Abraham. Hasta el versículo 17, capítulo 17 de Génesis, vemos cómo Dios manda a Abraham a circuncidarse él y a circuncidar a todos los de su casa. Entonces faltaba algo, había un proceso ahí que no estaba terminado. No podía cumplirse la promesa si en la vida de Abraham como cabeza de su hogar no había la señal del pacto. Entonces por eso es que en todo proceso de esterilidad nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo esa visión. Señor, escudriña toda mi casa, toda mi familia. Porque, hermanas, cuando viene un proceso hacia nuestra vida, no solo afecta a nuestra vida personal, sino que afecta a los de nuestra casa. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer algo. A veces el Señor no hace porque falta algo. Era lo que le decían a Dorita. La bendición ahí está, pero tú tienes que hacer algo todavía. Miren, hermanas, en la Biblia encontramos que las bendiciones están disponibles, pero por lo general todas las bendiciones están condicionadas en Dios. Nuestra obediencia es importante que sea formada en nosotros. Pero además de que no había sido, no estaba hecha la señal del pacto a Abraham, también Dios a Sara se le demandó hacer algo más. Fíjense que si nos vamos a Génesis capítulo 18, versículo 6, en el capítulo 18 vemos que Dios visita a Abraham en una de sus parrucías, ¿verdad? En una manifestación de Dios desde antes.
vemos cómo Dios se manifestó y visitó a Abraham y visitó su tienda. Fue cuando antes de que fuera destruida Sodoma y Gomorra. Dice que llegó Jehová y llegó con 2 ángeles a visitar la casa de Abraham. Y entonces Abraham corrió a atender al Señor, y él fue a dar instrucciones y él se quedó allí atendiéndolo. Y vea lo que le dice a Sara. 18:6 dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Yo le digo al Señor, ¿y esto qué es? Que esto fue directamente para Sara. Tenía que tomar 3 medidas de flor de harina y hacer panes cocidos debajo del recoldo. El recoldo es ceniza, ¿sí? Eran cocidos debajo de la ceniza. Y ahí entra un poquito la simbología bíblica y la figura de lo que representa esto. El 3, pues sabemos que es divinidad, representa la divinidad. La flor de harina representa la naturaleza del hombre. Pero unida al número 3, vemos que estamos hablando de una naturaleza divina. Es Cristo mismo, es la figura de Cristo en esos panes. ¿Y saben que esos panes fueron hechos debajo de la ceniza? Y la ceniza, la palabra de Dios dice que representa luto. Representa luto, hermanas. Allí en ese tiempo de sequedad, en ese tiempo, por eso les decía que la esterilidad en aquel tiempo era casi como un luto. La mujer que era estéril era considerada como viuda, o sea, nadie más quería nada con ella. Ella se consideraba viuda. Y por eso el Señor la tomaba, o sea, daba promesa para las estériles, y él viene en Isaías y dice: yo soy tu marido, ¿verdad? Pero la ceniza simboliza luto. ¿Cuántos tiempos de esterilidad en nuestra vida parecieran tiempos de luto? Tal vez vimos a nuestros hijos crecer hermosos y en la escuela bíblica y que conocían la palabra. Yo me recuerdo de mi hijo Alejandro, cuando yo estaba en el CEDE recibiendo clases, él iba conmigo y él se empapaba de todas las clases porque él estaba a la par mía. Incluso me acuerdo que recuerdo que la hermana Dinita de Leiva daba la clase del viaje de Israel. Y me acuerdo que yo con él estudiaba con él, pero todo era contado y hablado. Y que cuando llegaron a Jai, y que cuando conquistaron aquí, y que cuando conquistaron este rey. Pero lo hacíamos platicado con mi hijo. Ay, tan lindo mi hijo. Y entonces me acuerdo que en una de las clases la hermana empezó a hacer preguntas. Y él era el que contestaba: sí, esto, lo otro. Y todo el mundo: ay, qué chulo el nene, qué chulo, cómo aprende la palabra. Y uno se regocija porque los niños. Pero llegan un poquito más grandes y uno dice: ¿y aquí qué pasó? ¿Será que algo se murió acá? Y entonces ya los jóvenes ya empiezan con otra mentalidad, y más cuando son trastocados su alma, ¿verdad? Cuando pasan, el Señor permite esas cosas, y entonces uno quisiera que jalaran de la misma manera y no jalan de la misma manera. Y entonces dice uno: ¿será que aquí hay luto? ¿Será que algo se murió aquí? ¿Pero qué le mandó el Señor a Sara? A formar la naturaleza de Cristo aún allí debajo de esas cenizas. ¿No será, hermanas, que ese tiempo de esterilidad que el Señor está permitiendo en nuestra vida, no será que el Señor quiere que nosotros formemos su naturaleza en nosotros, ahí en medio de esa dificultad? El Señor quiere esa naturaleza de Cristo en nosotros, ese nuevo hombre formado en nosotros, que saquemos eso, y que el cuerpo de Cristo sea formado, esa divinidad que Dios ha puesto, ese ADN que el Señor ha implantado en nuestro corazón, empiece a dar fruto ahí en medio, aún en medio ahí, y entonces
Vemos pues que es importante que nosotros en medio de la ceniza podamos formar el cuerpo, dejar que el Espíritu forme esa naturaleza. ¿Sí, hermana Gloria, iba a decir algo? ¿No? No. ¿No? Se me descargó el teléfono. Ay, no. Hoy les dejo el micrófono abierto y todos se callan. Qué lindo, ¿verdad? Pero Está bien. gloria a Dios. Pero vean, hermanas, que es importante que nosotros reconozcamos lo que está pasando en nuestra vida y identifiquemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es el propósito de este tiempo? Hay bendición preparada, hay bendición lista para nosotros. ¿Por qué cree usted que el Señor le manda a la Esther a ensanchar su tienda? Porque ¿dónde le va a caber la bendición si su casa es pequeña? ¿Y sabe qué le dice? No seas escasa. No seas escasa. Así como va a ser el tamaño de nuestra fe, así va a ser la bendición. ¿Cuánto está el límite de nuestra fe? Y hablábamos ayer de esta mujer que aquella viuda que fue al profeta y el profeta le dice, ve, consigue tinajas y llena aceite y llénalas. Y el aceite no se terminaba y ya seguía llenando vasijas y seguía llenando vasijas hasta que sus hijos le dijeron, ya no hay vasijas. ¿Será que ella de verdad fue a buscar y en realidad ya no había en Israel más vasijas? Pero hasta dónde llegó el límite de su fe, ahí se detuvo el aceite. Y el Señor, y como comentamos ayer, el Señor no dice qué cantidad tiene que extender su tienda. Solo le dice, ensancha el sitio de tu tienda. No le da tamaño, no le da medida. Porque el Señor está obrando en nosotros esa fe, esa paciencia. ¿Sí? Y entonces vemos también cómo el Señor la manda a Sara. A Sara le es mandado a formar tortas de panes cocidos bajo la ceniza. Porque en medio de la ceniza, mis hermanos, allí el Señor es formado. Miren qué bendición es saber que en medio del luto, que en medio de la esterilidad, Dios está obrando. A veces nos desesperamos porque nosotros queremos ver el milagro de Rebeca. Pero a veces nos toca la esterilidad de Sara y no la de Rebeca. La de Rebeca fue rápido, pero la de Sara fue más tiempo. Pero ahí es donde tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento. Señor, ¿qué estás formando en mí? ¿Qué quieres de mí? En Sara vemos que quería el Señor formar el fruto de la fe y de la paciencia. Esos dos frutos, aparte de la naturaleza de Cristo formada en su vida, quería Dios. Y esto, hermanas, tomando en cuenta que Sara tenía un fruto hermoso del Espíritu Santo, que era la sujeción. ¿Quién como Sara, dice el apóstol Pablo, la menciona, que dice que le decía Señor Abraham? Y no era tanto porque ella se sintiera como esclava o porque se sintiera menos. Era su nivel de respeto que ella tenía y su nivel de sujeción a su marido que tenía Sara. Y eso es un punto grandísimo a favor de Sara. La sujeción, porque si hay un punto que a las mujeres nos cuesta, o a los hombres también, porque los hombres cuando están bajo autoridad también es difícil. La sujeción, tanto hombres y mujeres, es difícil. Someternos, aprender a someternos primeramente a Dios y luego a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Pero Sara era una mujer sujeta, tenía esa gran bendición, pero aún el Señor quería hacer en ella, crear esa paciencia, crear ese fruto de la paciencia en ella. Y quería forjar también el fruto de la fe. Vemos en el versículo 13 del mismo 18, dice desde el 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, dice, escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo,
Después de que he envejecido, ¿tendré deleite? Mire, yo me puse a pensar, Sara no se preocupó por el parto. Ella se puso a pensar, ¿tendré deleite ya a esta edad? Miren, la Sarita tenía espíritu. Ella se preocupó, ella se alegró porque iba a tener deleite otra vez. Dice, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Miren qué lindo cómo el Señor viene y interpreta a Sara, pero no la avergüenza, porque el verdadero sentido de Sara fue, ¿voy a tener deleite otra vez? Pero Dios no le dice eso. Viene el Señor y le dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? A veces creemos, decimos nosotros, ¿cuánto tiempo llevo de esterilidad? ¿Será posible que Dios todavía va a hacer algo? Y eso lo decía Dorita hoy, ¿verdad, Dorita? Amén. ¿Será que tanto tiempo? ¿Y será que Dios va a hacer algo? Yo creo por otros, pero por mí me cuesta No creer. No creo. Y qué interesante, pero el Señor le dice, le reclama a Sara y le dice Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ve que te digo, le dice el Señor y le confirma, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí. No me reí, dice, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Qué lindo el Señor. Verá que esa conversación me enternece el corazón porque qué lindo el Señor. Qué lindo el Señor y todavía se pone a decirle a Sara, sí te reíste, y aquella, no me reí. Y él le dice, sí te reíste. Y qué lindo, porque el Señor, a pesar de que en esa conversación, el Señor la reprende por su incredulidad, porque le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios no hay nada difícil, mis hermanas. No hay nada. Y cuando el Señor dice nada, no da lugar a la más mínima duda. Por eso es que a Sara este tiempo fue necesario para que ella desarrollara, el fruto de la fe. Ella necesitaba desarrollar no solo la paciencia, sino que también la fe. Y sobre todo, dejar que el Espíritu Santo, la naturaleza divina de Dios fuera formada en medio de esa tribulación que ella tenía. Amén. Y qué lindo. ¿Y cuál fue el fruto? ¿Cuál fue el fruto, mis amadas hermanas, que recibió Sara? ¿Cuál fue su bendición? Un muchachito llamado Isaac. Un muchachito que su significado es risa porque ella se rió. Pero un hombre tremendo al cual el Señor lo llama que es la figura del hombre fructífero, porque Isaac él dio fruto al 100 por 1. Él es la figura de la fructificación. ¿Cuántas de nosotros no el Señor está queriendo desarrollar? Y la bendición nuestra es que seamos fructíferos. Dios quiere, hermanos, mire tantas situaciones que pasamos en nuestra vida donde nosotros pensamos de que Dios ya no nos escucha o ya el Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Pero Dios tiene todo bajo control. La Biblia dice que en el tiempo de Dios todas las cosas son perfectas. Y qué lindo es aprender a esperar en el Señor. Nos cuesta. Y ese es el fruto del Espíritu que Dios quiere formar en nosotros. Esa fe, esa paciencia. Y vean que yo estaba viendo un poquito aquí cómo se desarrollan estos dos frutos. El fruto de la paciencia dice que lo representa el azafrán. El azafrán dice que es la especie más cara en peso. Pero dice que todos lo sabemos que es utilizado en la cocina y sirve para teñir los alimentos de color amarillo.
Pues fíjese que dicen que el color amarillo con la luz estimula la retina y las células ópticas. ¿Para qué? Para darnos una visión espiritual. Cuando la fe es desarrollada en nosotros, el Señor empieza a desarrollar esa visión espiritual. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor que desarrolle fe, que nos dé fe, que nos aumente la fe. Porque cuando nosotros es aumentada la fe, podemos ver más allá. Podemos ver la perspectiva de Dios, podemos ver el resultado, para qué el propósito se nos es dado a través de la visión. Porque eso es lo que hace la fe, aumenta nuestra visión espiritual, aumenta. La palabra de Dios dice que pidamos que nuestra fe sea aumentada. Jesús, nuestro Señor, dice Hebreos, es el autor y el consumador de la fe. Y si tenemos falta de fe, tenemos que pedirle a Dios que nos la aumenten. ¿Se acuerda que el hombre que tenía aquel hijo que estaba enfermo, estaba poseído, y dice que tenía un espíritu que lo tiraba al fuego, que lo tiraba al agua y que lo quería matar? Y sus discípulos no pudieron echarlo fuera. Y llegó el hombre, aquel padre angustiado, a Jesús y le dice: tus discípulos no pudieron echarlo fuera. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué le dijo el Señor? Que si podía creer, y él dijo: creo, pero ayúdame, porque yo tengo incredulidad. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Entonces, ¿quién es el que aumenta la fe, mis amadas hermanas? Es Jesús. Y lo tenemos disponible para nosotros. Si puedes creer, dice la Biblia, si puedes creer, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Pidamos esa fe, hermanas, que nosotros necesitamos ahí en medio de nuestro tiempo de esterilidad. En ese tiempo, usted sabe la condición, usted sabe cuál es el tiempo de esterilidad en su vida. Pida la fe. Porque la fe, que el Señor aumente su fe, porque a medida de que su fe va aumentando, va a aumentar su visión. Va a aumentar la visión que Dios quiere que usted tenga. Porque cuando usted mire el futuro, cuando Dios le muestre el propósito de su esterilidad, o cuando Dios le muestre la bendición que tiene lista para usted, usted se va a gozar. ¿Y sabe qué? ¿Qué otro fruto va a producir? La paz. Va a producir gozo. Es que uno de los frutos lleva al otro y lleva al otro. Usted va a poder reposar en Dios. Eso sí, velando y orando, dice la palabra. Velando, o sea, dos cosas. Tampoco va a dejar de orar. No. Siga orando hasta que vea con sus ojos físicos lo que ha visto con sus ojos espirituales. Porque el tiempo de esterilidad no es maldición. Porque en Dios toda maldición es cambiada en bendición. Por eso dice Isaías: regocíjate, estéril. Tú que estás en tiempo de esterilidad, el Señor manda a decir: regocíjate. Gózate, da gritos de júbilo. ¡Qué locura! Una mujer estéril diciendo: voy a tener fruto, voy a tener hijos, voy a ver la bendición de Dios. Imagínense eso. Parece loco, pero para Dios, como le dijo el Señor a Sara, ¿acaso hay para Dios alguna cosa imposible? Porque cuando Dios da la palabra, hermanos, hay que creer que Dios va a libertar a nuestros hijos. La bendición de Jehová es para los nuestros, para nuestros hijos. Creamos a Dios, que hemos de ver a nuestros esposos. Qué bendición a las hermanas que el esposo está caminando a la par de ellas. Pero a las que no, creamos que Dios hará la obra. Nuestros hijos también. Y hablábamos en la tarde, declaramos que nuestros hijos son siervos del Dios Altísimo. Son los futuros siervos de Dios, los que se van a levantar despuesito de nosotros.
porque viene un tiempo tremendo donde son nuestros hijos los que son llamados a levantarse en ese tiempo en fe, hombres y mujeres en fe. Tenemos que creer que nuestros hijos están sellados, hijos o nietos están sellados para el tiempo que vendrá. Y por eso es que son muy atacados por el enemigo. Y por eso el enemigo cree que cuando nos ve en tiempo de esterilidad, él aprovecha, porque él mete el temor, él mete la duda, aprovecha, él no pierde tiempo, pero es el tiempo que nosotros tenemos que entender que la esterilidad no es maldición, la esterilidad es para producir bendición. Dios no desperdicia nada, cualquiera que sea nuestra situación. Él va a hacer, dice la palabra, que Él hace que todas las cosas ayuden juntas para bien a quienes le amamos. Y entonces, hermanas, creamos. Si no creemos, el llamado es como al igual que a Sara. Necesitamos creer. Necesitamos aprender a esperar de Dios, hermana. La bendición es para usted, no se la dé a nadie más. No deje que nadie le robe su bendición, su corona es suya. No tiene que usted cedérsela a nadie. Es usted la llamada a pelear esa batalla. Es a usted que Dios le va a dar esa corona de justicia, esa perla preciosa. Esas perlas y esas joyas son para su corona, como la corona que tiene mi hermana Wendy allí. Esas perlas son para las coronas. No se las deje quitar de nadie. Pelee la batalla, pelee la buena batalla. Está bien que pida ayuda porque no es pecado. No estoy hablando que es pecado pedir oración. No, pero la responsabilidad es suya. No ceda su responsabilidad así como lo quiso hacer Sara, o lo hizo, mejor dicho. Ella pensó que cediéndole la responsabilidad de ella a Agar, ella iba a tener un hijo, iba a tener la bendición. Y no era así. Ella misma era la responsable de tomar esa batuta para la bendición, y así fue. Pero lamentablemente vemos consecuencias que tuvo Sara por esa mala decisión. Entonces el Señor nos llama a que tomemos la responsabilidad que Él nos ha dado, ¿verdad, hermanas? Y vean qué lindo esto, porque ya ahorita ya son las 2:30, pero llegamos con Rebeca. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vemos a Rebeca también? ¿O ya tienen sueño? Es que, hermanas, lo de Rebeca está hermoso. Se los quiero contar. Me pica la lengua. Bueno, como nadie dice nada y al que calla otorga, yo sigo. Amén. Ahora quiero que veamos a Rebeca. Rebeca, me encantó Rebeca porque aquí hay una verdad hermosa en Rebeca. Génesis capítulo 25. Encontramos la vida de Rebeca. 25, 20. Desde el 20. Dice 25, 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Vean esto, el tiempo de Rebeca fue contrario a lo de Sara. Pero es que el hombre fructífero estaba orando por ella. Miren qué tremendo. Esta Rebeca era estéril. Isaac ora por ella y el Señor acepta la oración de Isaac porque era el hombre fructífero el que había dado fruto al 100%. Y entonces el Señor inmediatamente esa bendición, esa oración fue, miren, respondida a, como decimos aquí en Guatemala, al chilazo. Fue rapidísimo. Inmediatamente el Señor le quita a la afrenta a Rebeca y la hace fructífera. ¿Y saben qué? No solo le da una bendición, le da dos. Vino doble la bendición para Rebeca. Pero ¿saben qué pasó con Rebeca? Ella tenía problemas con esa bendición. Resulta que los muchachitos empezaron a pelear en su vientre. ¿Y saben qué dijo Rebeca? Ay, si esto es así, mejor me muero. ¿Qué es esto? Pero dice que la palabra de Dios que Rebeca fue muy sabia. Y fue a orar y a consultar al Señor. Consultó al Señor y el Señor le dijo que habían dos naciones peleando dentro de ella. Y le dice que el menor iba a servir al mayor
¿Por qué? Porque el hombre de la bendición era Jacob, no Esaú. Y muchas veces pensamos que Jacob, el usurpador, le robó la bendición a Esaú. ¿Y saben qué? Eso es mentir. Jacob no le robó la bendición a Esaú. Esaú le robó la bendición desde el vientre a Jacob. Y la palabra Jacob significa, fíjense que por lo general creemos que Jacob significa usurpador, pero la verdadera raíz del significado de Jacob es el que agarra el talón. El que agarra el talón. Jacob, el significado de usurpador, eso se lo dio el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo toma derechos que no le corresponden en nuestra bendición. Se quiere robar nuestra bendición. La bendición estaba predestinada para Jacob, no para Esaú. Pero ¿saben qué importante la sabiduría que Dios le dio a Jacob? ¿Por qué? Porque Jacob supo identificar la debilidad de Esaú. Porque cuando hablamos de talón, hablamos de debilidad. Y Jacob dice que es el que agarra el talón. Y Jacob supo identificar cuál era la debilidad de Esaú. De la debilidad del verdadero usurpador. Porque no era Jacob el usurpador. Era Esaú el usurpador. Qué importante es, hermanos, que en medio de la circunstancia que nosotros estemos viviendo, tengamos la sabiduría y el discernimiento de Dios para quitarle al usurpador, a ese que el enemigo que viene y toma derecho, nos quiere robar nuestra bendición y se toma, él es el usurpador. La bendición que es nuestra, la bendición que Dios ya determinó para nosotros, el enemigo la quiere quitar. Pero seamos como Jacob, el que agarra el talón, y no recibamos el nombre que el enemigo le puso, porque el enemigo le estaba poniendo a él usurpador. Le estaba poniendo a él, otro nombre era que le estaban poniendo, era, a ver, el que hace trampa, engañador. Engañador. Imagínense eso. Jacob, increíblemente, él sabía su lugar. Mire, aunque el enemigo le quiera poner nombre, aunque el enemigo, él es el usurpador, él es el que viene a querer tomar derechos que no le corresponden. Y vea qué tremendo, porque se nos ha enseñado que Jacob el usurpador, Jacob el engañador. Y increíblemente Jacob padeció por eso, padeció. Pero el Señor le dio la victoria en todo. ¿Por qué? Porque él buscó a Jehová. Pero él supo tomarle la medida al talón de Esaú. Y supo cuál era su debilidad y él arrebató su bendición para él. Por eso es que el Señor, miren, a veces alguien decía que la Biblia no habla de arrebatar la bendición como que si estamos quitando. No, lo que pasa es que cuando Dios ha determinado la bendición para nosotros, aunque si el enemigo viene a quererla quitar, a querer quitar los derechos de nuestra bendición, nosotros no tenemos que permitírselo. Mire, y que Esaú ya le había querido ganar porque él fue el verdadero usurpador. En el vientre estaban peleando. Desde allí le quería robar la bendición a Jacob. Pero Dios ya había dicho que la bendición era para Jacob. Pero Jacob tuvo que tomarle el talón, le tomó la medida a Esaú y vio cuál era su debilidad. Hermana, podemos tomar la autoridad de Dios. Podemos tomarla. Él nos ha dado las llaves porque a él se le dieron las llaves. El Señor dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo les doy autoridad a ustedes para que vayan y hagan discípulos. Él nos ha dado la autoridad porque Él comparte su gloria con nosotros. Y qué importante, hermanas, que nosotros tomemos eso y nos apoderemos. No dejemos que en medio de una esterilidad nos roben la bendición. Que nos quiten la bendición. No, hermanas, tenemos que pelear como Esaú. ¿Y saben qué lindo? ¿Cómo se transforma esa gran bendición de Esaú? La bendición de Rebeca llegó a que Jacob tomara control de esa bendición al grado de que Jacob hace
o sea, o Dios hizo por medio de la forma de actuar de Jacob, que le es cambiado el nombre. Y saben ustedes que es la única persona en toda la Biblia al que le cambiaron el nombre 2 veces. Jacob le cambiaron de Jacob, el Señor se lo cambió a Israel, por cuanto había peleado con Dios y había ganado. Es que Jacob fue un hombre tremendo, hermanas. Jacob no se conformaba con perder. Incluso, imagínense que le quitó la bendición, arrebató la bendición que le pertenecía por derecho a Esaú. La primogenitura se la arrebató. Y luego se atrevió a luchar con el ángel de Jehová. ¿Y saben qué? Ganó la bendición también allí. Es que Jacob era un hombre que no se podía quedar, no iba a permitir que el enemigo le robara nada. Todo lo contrario, él iba más allá. Y su nombre fue cambiado a Israel, que significa él gobernará como Dios. Esa autoridad que Dios le dio a Jacob. Y lo hizo padre de las naciones, padre de todas las tribus. Y por él recibieron nombre todas las 12 tribus de Israel, que ahora llamamos las 12 tribus de Israel. Pero al final de su proceso y de su vida, este hombre pasó, podríamos decirlo, de ser llamado Jacob, pasó a ser escogido Israel, y pasó por último a ser un hombre fiel, y su nombre fue Jesurum. Eso lo encontramos en Isaías 44:2. Y Jesurum significa el amado, el recto, el fiel. Entonces, imagínense qué hermoso es saber que la bendición de Rebeca se volvió un hombre que llegó a ser fiel a Dios. Pasó los 3 procesos, así como la iglesia de Cristo. Entonces, hermanas, nosotros no dejemos que el enemigo nos robe la bendición en medio de la esterilidad. Aprendamos del Espíritu Santo. Tengamos esa relación con el Señor para aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros en esta situación. Dejémonos guiar. El Señor es estratega. El Señor nos da los parámetros. Haz esto, haz los otros. Hay tantas armas de la luz que están disponibles para nosotros. Pero como decía Dorita la vez pasada, hay un arma específica para cada cosa. Y es el Espíritu Santo quien nos dice qué hacer, qué actuar, cómo hacerlo. Entonces es importante que nosotros le creamos a Dios. Y una cosa que tuvo Rebeca es que también ella no le creía a Dios. Ella metió su mano, ella creía que estaba ayudando a su hijo a que se cumpliera la palabra de Dios también. Rebeca le faltó fe también a Rebeca. Entonces, qué importante. Estas dos mujeres estériles nos enseñan la importancia de la fe, hermanas. La fe es la que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Y entonces, eso es lo que Dios quiere. Hoy vamos a ver sobre esas dos mujeres porque no llegamos a la 1 de la tarde. Hablando de estas mujeres, pero me encantó la enseñanza de estas mujeres. Que hay bendición en tiempos de esterilidad, mis hermanas, pero hay que trabajarlas. Es tiempo de no quedarse sentado, es tiempo de actuar, porque la bendición viene porque Dios ya lo declaró en Isaías 54. Y lean todo Isaías, qué bendición. Aleluya. Amén.